Buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Por favor, confirmen audio. Y una clase tan importante. Buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase del 23 de diciembre del 2020. Estamos en segmento de química orgánica de la materia Bases Teóricas 3. Y el día de hoy, en virtud de que estamos en el último día de conexión del año 2020, lo que vamos a hacer es una clase en la cual repasaremos los conceptos vistos con respecto a los dos tipos de hidrocarburos. Revisaríamos los tipos de compuestos orgánicos y abriríamos algo sobre anulenos y las características de los anulenos, ¿no? Porque en realidad hablar del benceno ya es algo más definido y más puntual. Y entonces el tema de los anulenos es un tema que desprende una serie de connotaciones o de aclaraciones que están relacionados justamente a la regla de Huckel. Y entonces se habla de una N, que esa N es justamente el número de átomos de carbono existentes en los anulenos, ¿no? Ya vamos a revisar esto. Entonces, en la pizarra tenemos lo que el día de ayer hicimos, ¿no? Que fue justamente el explicar que la química orgánica se encarga del estudio de los hidrocarburos. Y por supuesto, son compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno. En ocasiones pueden estos compuestos tener otros elementos, como por ejemplo el nitrógeno, oxígeno y azufre. Pero existe toda una gran variedad de los compuestos orgánicos. Y los resultados de las reacciones son diferentes composiciones o disposiciones propiamente de los átomos o estructuras que es posible bajo estas reacciones que puedan darse. ¿Qué más nosotros podemos Bueno, esto es una forma de repasar, ¿no? Que hay moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales. Entonces, derivado de la presencia de estas moléculas orgánicas naturales y artificiales, es que yo puedo lograr obtener los compuestos. Y las moléculas orgánicas naturales, por definición, son sintetizadas por los seres vivos. Es lo que nosotros le llamamos las biomoléculas. Y las artificiales, en cambio, son las que han sido elaboradas por el hombre. Un ejemplo de esto es el plástico, ¿no? Entonces, derivado de esto, de esta explicación, nosotros habíamos realizado o elaborado este cuadro sinóptico, en donde habríamos qué son los hidrocarburos alifáticos y qué son los hidrocarburos aromáticos. Y habíamos mencionado que los alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono y por hidrógeno. La característica del alifático es que no es aromático. Y estos hidrocarburos alifáticos son acíclicos. Son mucho más sencillos, ¿no?
y son agrupaciones hidrocarbonadas lineales. Ahí teníamos nosotros la formulación lineal. CH3, por ejemplo, CH2N, CH3. Esos son los alifáticos. Y los aromáticos, en cambio, tienen la característica de ser compuestos orgánicos que tienen uno o más anillos, ¿no? Con electrones. Pero estos electrones tienen una característica. Y la característica corresponde a la deslocalización. Es decir, no siguen, no con esto decíamos ayer, esto se aparta de los modelos atómicos de Bohr, simplemente son electrones alrededor de ellos y que los llama deslocalizados. Decíamos que en el caso de los aromáticos, estos aromáticos obedecen la regla de Hooker. Y como ejemplos teníamos el caso del benceno, los anulenos y los hidrocarburos monocíclicos. Ahora bien, entremos a la explicación de cuántos compuestos orgánicos existen. Entonces, nosotros tenemos al carbono como uno de los elementos estrellas o uno de los átomos estrella, ¿no? Para poder formar parte de estos compuestos orgánicos. ¿Y cuál es la característica en realidad del carbono? El carbono se conoce que es más liviano y que además es capaz de formar enlaces covalentes. Al formar los enlaces covalentes, libera grandes cantidades de energía y lo hace justamente en los procesos de oxidación. Ahora bien, hay tres tipos de compuestos orgánicos. Tenemos a los carbohidratos, tenemos a las proteínas y tenemos a los nucleótidos. Alguien va a preguntar, bueno, ¿y por qué se hace esa aclaración? Porque justamente estamos en la parte introductoria de la química orgánica, en donde estamos explicando la importancia del carbono. ¿Y por qué el carbono merece una atención tan particular? Y se abre prácticamente la química, yo le llamaría la química del carbono, a la sinceridad del caso, ¿no? Entonces, en el ser vivo, el carbono es un elemento importante, un elemento fundamental. Entonces, los carbohidratos, por ejemplo, son azúcares simples y son conocidos como los monosacáridos. Además, estos azúcares simples tienen la propiedad de almacenar energía y justamente son un importante componente estructural. Hablamos, ese es un comentario muy valioso dentro de la explicación de todas estas estructuras. Todo lo que vamos a ver a continuación parte del conocimiento de aspectos estructurales. Entonces nosotros hemos visto ya la química y nosotros hemos visto cómo las reacciones van generando estos compuestos orgánicos. Sin embargo, todo va a obedecer al aspecto estructural y al aspecto teórico. Porque ese aspecto estructural es el que me va a determinar las formas. Y además me va a indicar también las cadenas, ¿no?
Un ejemplo, se habla de cadenas planas cuando no tienen otros enlaces añadidos. Ahí aplica el término plano, pero nuevamente tiene que ver con la parte estructural. Bien, regresando, eso era un comentario. Regresando a los carbohidratos, ¿cuáles son en realidad los carbohidratos? Son las grasas o incluyen grasas, aceites, los fosfolípidos, los glucolípidos, las ceras y los esteroles. El segundo grupo, el segundo tipo de compuestos orgánicos, nuevamente, todos ellos con el carbono como el átomo o el elemento estrella, por su característica de ser el más liviano. El segundo grupo es justamente el de las proteínas. Y se conoce que en cambio las proteínas suelen ser cadenas más largas de aminoácidos. Hay un factor muy importante con respecto a los aminoácidos, ¿no? Se conoce que hay alrededor como de 20 aminoácidos y justamente ellos son los que logran sintetizar o se sintetizan las moléculas. Y por supuesto, estos aminoácidos o estas cadenas largas suelen formar cadenas de los famosos polipéptidos, los polipeptídicos, perdón. El tercer grupo es el de los nucleótidos. En cambio, el nucleótido tiene una característica de mayor complejidad y esto involucra justamente al grupo de fosfato y también tiene que ver con azúcares, pero con 5 carbonos. Esa es la característica para poderlo definir como nucleótido. Normalmente estos nucleótidos se convierten en una base importante en todo el sistema de los seres vivos, ¿no? Porque los nucleótidos ayudan al aporte de energía o a la mayor aportación de energía. Y por supuesto, esta energía está vinculada en las reacciones químicas celulares. Entonces, ahí tenemos los 3 tipos de compuestos orgánicos. Ustedes esto lo pueden leer también en su material de apoyo, ¿no? 3 tipos de compuestos orgánicos que son los carbohidratos, las proteínas y los nucleótidos. Bien, entonces vamos ahora sí a conversar un poco sobre los anulenos, ¿no? Los famosos anulenos. Y para ello voy a mostrar en pantalla mostrarles en pantalla la forma de los anulenos. Todos, por favor, logran ver la figurita. Sí, Miss. Ya. Esa es la forma del anuleno número 14. Entonces, ese 14 que ustedes ven encerrado entre paréntesis es justamente el número de los átomos de carbono. Siempre los anulenos se van a representar de esta forma. Por si acaso, los anulenos pertenecen al grupo de los aromáticos, al grupo de hidrocarburos aromáticos.
Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? Los anulenos. Ellos obedecen a CN, HN, cuando N es par. Y CN, HN más 1, cuando N es impar. ¿Y qué es N? N es igual al número de átomos de carbono al número de átomos de carbono. Entonces, esto trabaja así. Yo puedo colocarle el nombre y aquí coloco el anuleno. Entonces, en este caso, el 14 es el número que va acá. Y tenemos el concepto de que los anulenos son hidrocarburos monocíclicos. Y le llama o le aplica el término de que son hidrocarburos monocíclicos completamente conjugados. Los anulenos, que normalmente tienen 7 átomos de carbono, se les ha designado con el nombre de N-anuleno. Hay un grupo de ellos que le llaman aquellos que son planares o de estructura planar. Estructura planar. Entonces, por ejemplo, el ciclobutadieno, este es planar. Lo mismo sucede con el benceno. Y con el ciclo octatetraedro. Octatetraedro. Este ciclo octatetraedro tiene 18 átomos de carbono. Entonces, a este lo representamos con, 8 anulenos. Esa es la representación de él. Y en el caso del ciclo decapentaeno, ya, hasta ahí son las estructuras planares. El grupo de los anulenos inestables hay un comentario importante. Aquellos anulenos que son de mayor tamaño suelen ser denominados como inestables. Por ejemplo, el 14 anuleno, el 18 anuleno y puede ser el 12 anuleno. Ese 12 anuleno se le llama ciclo dodecahexano. Anulenos inestables. Miss, disculpe, ¿puede bajarle la cámara? No se ve casi lo último. Ah, ya, gracias, disculpe.
Ahí. Y tengo una pregunta. Solamente de estructura plana son los ciclos butadieno, benceno y ciclo Sí, solamente estos tres. Ciclo butadieno, el benceno y el ciclo octatetraedro. Bueno, esa pregunta trae de cola otra. Sí. ¿A qué se refiere con estructura plana? Significa que son lineales, es decir, que no presentan, en términos cristianos, que no presentan ramificaciones. Nosotros habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el benceno? C6H6, ¿verdad? Entonces, a eso le llama una estructura plana. Una estructura plana. No hay lo que se le llama Vamos a ver unas terminaciones como los famosos enlaces sigma. Entonces, esos enlaces sigma están relacionados a los dobles enlaces y a las ramificaciones de las estructuras. Entonces, por eso lo define como estructura planar. Los anulenos, en cambio, inestables son los de mayor tamaño, es decir, los que tienen más átomos de carbono. ¿Cuáles son los inestables? El ciclo dodecahexano. Dodecahexano. Este tiene 12 de carbono, 12 anulenos. Y el ciclo decapentaeno. Ciclo decapentaeno. Master, disculpe una preguntita. Sí. Por ejemplo, el ciclo butadieno termina en eno, que los otros no es necesario que termine en eno, puede terminar en eno. No. O eso no es una regla. No, eso no es una regla. Aquí lo importante es, voy a ponerlo con rojo, es el número de átomos de carbono. Esto es lo importante. Eso. El número de átomos de carbono. Porque al anuleno, lo que lo representa es esta forma. Y entonces se aplica la regla de Hooker, por ejemplo. Tiene esta formulación cuando el número de carbonos es par. Entonces, CnHn. Y cuando hay un número impar, en cambio, la fórmula del anuleno corresponde al CnHn más 1. Esto es importante también recordar. Pero los anulenos, en otros términos, se los evalúa en función de su estabilidad o inestabilidad. Y además se han identificado como estructuras planas solo a 3 tipos de ellos, que es el ciclo butadieno, el benceno y este ciclo octatetraedro, con 8 átomos de carbono. Ya, ¿cuáles son los anulenos inestables? Son los más grandes. Es decir, aquellos que tienen 12 átomos de carbono. O aquellos que tienen, por ejemplo, 14 o 18. Ya ellos directamente se los denomina con esta nomenclatura. Encontrarán entre llaves el número de carbono
y la palabra anuleno. Entonces, otro inestable es el ciclo decapentaedro. ¿Cuánto tiene esto? Este tiene 10 anulenos. 10 anulenos. Esta es la otra manera de... No se ve, Master, lo que está escribiendo. A ver, vamos a agrandar esto. Ahí lo... Ya, ahí lo logran ver, ¿verdad? Ahí lo logran ver completamente, ¿no? Sí. Ya, entonces, esos dos últimos, el de 10 y el de 12, son los que tienen mayor número de átomos de carbono. Y por eso se los considera inestables. Ahora bien, en el caso del benceno, el 14 anuleno y el 18 anuleno, ellos tienen la particularidad de ser aromáticos. Esa es una particularidad. El 14, el 18 anuleno y el benceno. Y por ejemplo, el ciclo octatetraedro, que tiene 8 átomos de carbono, o identificado como 8 anulenos, él tiende a ser un no aromático. Una particularidad importante de aquellos anulenos que tienen mayor número de átomos de carbono son los enlaces dobles. Y entonces estos enlaces dobles, que los llaman trans, tienen o adquieren una formación o una estructura planar. Y esto es lo que los hace justamente ubicarse en la parte de aromáticos. Esas aclaraciones son importantes recordar con respecto a este grupo de compuestos, ¿no? Y estos compuestos, recuerde que están justamente en la parte de los aromáticos, de los hidrocarburos aromáticos. Bien. ¿Qué otra cosa importante también habría que mencionar con respecto a los hidrocarburos aromáticos? Ya hemos hablado que los aromáticos no tienen, por ejemplo, electrones deslocalizados. Mientras que los alifáticos, en cambio, tienen enlaces, pero son enlaces sencillos. Hay un término adicional que le vamos a añadir. A los hidrocarburos alifáticos normalmente se les suele llamar hidrocarburos saturados. Y ahí aparece justamente el término del enlace sigma. Para el caso de los hidrocarburos insaturados, en cambio, tienen enlaces dobles y normalmente tienen enlaces triples. Y sus electrones, como están deslocalizados, hace posible que ellos formen enlaces denominados pi. Pi, el enlace pi. ¿Puedo borrar la pizarra?
Sí, mi. Entonces, nosotros teníamos que el hidrocarburo puede ser alifático o puede ser aromático. Entonces, estos hidrocarburos aromáticos, nosotros sabemos que no tienen electrones deslocalizados. No tienen electrones deslocalizados. Los alifáticos. Entonces, como ellos no tienen electrones deslocalizados, forman enlaces sigma. Los enlaces sigma. Ahí. ¿Puede repetir, mi el término del gusto? Ya. El símbolo. Entonces, este alifático, como ellos no tienen electrones deslocalizados, ellos forman los enlaces sigma. Estos enlaces sigma son enlaces sencillos. Enlaces sigma sencillos. Sencillos. Y por supuesto, como son enlaces sencillos, los llamamos hidrocarburos saturados. Hidrocarburo, voy a poner aquí o hidrocarburo saturado. En cambio, el hidrocarburo aromático los hidrocarburos aromáticos tienen deslocalización con respecto a sus electrones. Entonces, como tienen deslocalización de electrones, tienen electrones, estos no tienen, estos sí tienen electrones deslocalizados. En cambio, ellos forman enlaces pi. Entonces, estos enlaces pi ya no son sencillos. ¿Por qué? Porque implican enlaces justamente dobles o triples. Enlaces dobles, coma o triples. Justamente propiciados por la deslocalización de los electrones. Y entonces a ellos nosotros le llamamos hidrocarburos insaturados.
que hemos el día de hoy, a ver, ahí, ahí creo que ven todo completo, ¿no? Sí, ¿no? Ahí logran ver todo, ¿no? Sí, mi. Ya. Entonces, esto que hoy nosotros hemos añadido al cuadro conceptual de los tipos de hidrocarburos, ya nos incluye o nos define, por ejemplo, los tipos de enlace. Entonces, un enlace sencillo pudiera ser, o mejor dicho, es el planar. Ese es un enlace sencillo, porque no tiene electrones deslocalizados y a eso le llamamos los enlaces sigma. Mientras que aquellos enlaces con dobles o triples, enlaces dobles o triples, en cambio, a ellos les llamamos los enlaces tipo pi. Y por supuesto, obedecen a que encontramos electrones deslocalizados. Un último concepto antes de despedirnos. El grupo funcional, el término como tal de grupo funcional, no es otra cosa sino la disposición especial que toman los átomos. Y esa posición especial que toman los átomos, por supuesto, me generan un comportamiento químico. Y este comportamiento químico es una de las características del compuesto. Entonces, hay diferentes moléculas, ¿no?, que tienen los mismos grupos funcionales y que por supuesto tienen un comportamiento químico similar. Y ese justamente es el caso de los hidrocarburos. Hablamos del carbono, pero este carbono puede dar lugar a muchos otros compuestos o a diversas reacciones cuyas características no son las mismas. Pueden llegar a ser hasta similares, pero no las mismas. Y entonces a eso le llamamos el grupo funcional, a la disposición exclusiva del átomo dentro de las moléculas orgánicas. Ese es el otro término con el cual nos vamos a encontrar en los textos de química orgánica. Ya el día, ¿cuándo es que nos toca regresar? 4, ¿no? El 4. El 4, así es. El 4, ya entraremos a ver los alcanos. Por ejemplo, los hidrocarburos alifáticos que tienen la ramificación de alcanos, cicloalcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos y los cicloalcanos se les llaman saturados, y los alquenos y los alquinos como insaturados. Ahora bien, habíamos nosotros mencionado en este cuadro que los hidrocarburos aromáticos tienen electrones deslocalizados. Pero sin embargo, estos enlaces pi también pueden darse acá en este grupo alifático. Porque básicamente va a depender de la deslocalización de los electrones.
para resumir, dentro de los alifáticos, yo puedo tener aquí enlaces sencillos o puedo tener también enlaces dobles o triples. Enlaces dobles o triples. No hay una exclusividad como tal que yo defina, porque es alifático, solamente va a formarme el sencillo. No, predominantemente esta es la característica del enlace sigma. El enlace sigma tiene que ver con que los electrones no estén deslocalizados. Pero puede suceder que en el comportamiento de la reacción con el carbono me produzca dentro del mismo grupo de alifáticos unos enlaces dobles o triples. Es posible, es muy posible. Ya les mencioné el caso. Dentro de los mismos alifáticos yo tengo a los alcanos y a los cicloalcanos definidos como saturados y a los alquenos y a los alquinos como insaturados. Preguntas, señores. Preguntas, por favor. Ahora, alguien acucioso como Yelania, que no me ha dicho nada, pero ella suele hacer preguntas más refinadas y de repente por ahí John también, que se ha quedado medio mudo, me va a decir, bueno, ¿y por qué usted asocia los aromáticos con los electrones deslocalizados con enlaces dobles y triples? Porque recuerde usted que la característica como tal del aromático es que ellos tienen justamente electrones de enlace tipo pi. Ese es por definición el hidrocarburo aromático. Entonces, los hidrocarburos aromáticos se diferencian de los alifáticos por la deslocalización de los electrones. Por eso yo lo asocio en la pizarra. Mire, recién entra Jonathan García. Yo lo asocio con los aromáticos de primera mano. Pero vuelvo a insistirle, no significa con esto que el tema de los enlaces dobles y triples sea de carácter exclusivo para el aromático. No. También pueden darse en el grupo de los alifáticos enlaces dobles o triples. Es posible. Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, a los grupos de saturados e insaturados. No sé si hay alguna pregunta. A mí me preocupa cuando hay muchos... ¿Cómo son esos enlaces tipo pi? No lo entiendo bien. Bueno, son... eso ya corresponde a la parte estructural. Y vamos a ir viendo poco a poco cuáles son... Pero cuando se forma triple enlace, ¿no? Por supuesto, pues cuando... A ver, para hacerlo en términos más sencillos. Cuando usted tiene la estructura lineal y de la estructura lineal usted va sacando ramificaciones. Esos son ya estos enlaces especiales de doble y triple enlace. Ya eso vamos viéndolo con calma, ¿no? En este momento solo estamos en la parte introductoria, conceptual. Inclusive ni siquiera yo pretendía entrar con la definición del hectano, del etileno y del acetileno, pero no
Nos hemos quedado en la parte conceptual. Tengo una pregunta, bueno, y una duda, porque hoy día justamente estábamos hablando de hidrocarburos en la otra clase con el otro docente, y nos hablaba acerca de los hidrocarburos acíclicos. ¿En qué parte nosotros ubicamos estos hidrocarburos? Bueno, los monocíclicos normalmente están... hay compuestos alifáticos acíclicos, pero estamos hablando del hidrocarburo alifático. El acíclico. Allá sería como una subdivisión de los alifáticos. Sí, está dentro de los alifáticos. Allá, listo, gracias. Ahora, hay lo que le llama un hidrocarburo alifático cíclico. Eso también es posible que se dé, ¿no? También es posible. Entonces, ¿cuál es la Sí, diferencia? porque su definición dice que es tanto fático como cíclico. Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los compuestos alifáticos acíclicos son más sencillos. Son los más sencillos. Bien, antes de irnos y antes de desearle feliz Navidad, por favor, los que puedan prender sus cámaras, vamos a hacer la toma de la clase, ¿no? Sin querer nos hemos tomado casi una hora. Bien, de mi parte espero que todos tengan una feliz Navidad y un buen año, ¿no? 2021. Por favor, les sugiero que eviten reuniones, inclusive familiares, con más de 10 personas. Y eviten también abrazar a sus adultos mayores, más que todo porque no se conoce si ustedes o los elementos más jóvenes pueden ser portadores pasivos en realidad del virus, ¿no? Son asintomáticos. Entonces, tengan mucho cuidado, eviten estas celebraciones y eviten también las multas. No estén saliendo ni exponiéndose en la calle después de las 10 de la noche. Tengan buen año, ¿no? Y saludos para ustedes y sus familias. Nos vemos el 4, Dios mediante. Gracias, Feliz Marta. año, Miss. Feliz Navidad. Igualmente, Feliz de Navidad, igual feliz manera. año. Feliz Navidad. Igualmente, Feliz año feliz igual a año, todos. feliz Oh, año. no. Gracias. Hemos culminado con 19 personas. Ilson Cabrera, Guillermo Arboleda, Dayana, Alison Cuello, Adriel Navarrete, Denise Barahona, Erika Miranda, Jonathan García, Gilson Cabrera, Henry González, John Navarro, Jorge Ochoa, Lai Zamora, Libre Montes de Oca, Marta Cajamarca, Madeline Zambrano, Michelle Arizaga, Wilfrido Payo y Yelanda. Muchas gracias por todo. Nos vemos el siguiente año.